Bueno, bueno, continuamos con esta clase. Vamos a retomar donde nos habíamos quedado, que era con este paper que vamos a estar viendo ahora. Bueno, Hayek va a comenzarlo criticando la visión aristotélica según la cual solo existían dos tipos de fenómenos, los naturales y los artificiales. Los naturales son fenómenos independientes de la acción humana que no fueron diseñados conscientemente por humanos, obviamente, y puse como ejemplo un terremoto. Y artificiales vendrían a ser los fenómenos que fueron diseñados deliberadamente y conscientemente por los seres humanos, que podría ser cualquier bien, y en este caso puse, por ejemplo, un celular. Y uno en principio podría pensar que esta es una clasificación exhaustiva y excluyente, es decir, que cualquier fenómeno que se nos venga a la cabeza tendríamos que poder eh, clasificarlo dentro de una de estas dos categorías. Sin embargo, Hayek va a poner eso en duda, y él va a pensar algo distinto, que es que en realidad hacía falta una tercera clasificación que incluya los fenómenos que ocurren por orden espontáneo. ¿Qué significa esto? Que por un lado, fenómenos que sean independientes que sean dependientes, perdón, de la acción del hombre, pero que por otro lado no sean parte de un diseño explícito de estos. Estos fenómenos incluyen todas las regularidades no intencionadas de la sociedad humana, como por ejemplo el lenguaje. Con respecto al lenguaje, te va a decir que nadie diseñó un día el idioma castellano. No es que la RAE nació y dijo, bueno, voy a crear el español, sino todo lo contrario, que, que el lenguaje fue surgiendo por la interacción entre los individuos, fue evolucionando, y a partir de eso, por alguna razón, se fueron creando distintas lenguas. Pero nadie, ningún hombre, se paró un día a diseñar el idioma. Bueno, también dice que el término más adecuado tendría que ser el de fenómenos sociales, pero que lamentablemente ya como que se está usando un poco ese término como una personificación de la sociedad, como para describir acciones deliberadas, que era justamente todo lo opuesto a lo que Hayek buscaba. Y con respecto al término espontáneo, me parece que hay que tener cuidado porque puede traer confusión en un principio. Eh, yo creo que cuando escuchamos esta palabra, capaz que nos puede remitir a esa idea que tenía la biología hace unos siglos, de que los fenómenos a veces ocurrían por lo que se llamaba generación espontánea, que era que las cosas aparecían básicamente de la nada, creo. Eh, pero en realidad creo que esto no es lo que Hayek quiere decir definitivamente, sino que ya que lo estamos relacionando un poco con la biología, su pensamiento está mucho más cercano al de Darwin, por ejemplo. No es que el mercado apareció de la nada, sino que las instituciones sociales transitaron un proceso de evolución hasta que llegamos a esta institución que conocemos hoy en día, que es el mercado. Y bueno, a lo largo del paper va a ir avanzando Hayek y nos va a esbozar también críticas a lo que él llama el constructivismo, que su concepción básica, la concepción básica de este constructivismo, al cual Hayek se opone, expresa que dado que el hombre ha creado las instituciones de la sociedad y la civilización, también debería ser capaz de alterarlas a voluntad para satisfacer sus deseos. En este sentido, dentro del constructivismo, donde una persona influyente podría ser Descartes, eh, vendría a decir que solamente podríamos aceptar las instituciones que podemos reconocer como parte de un diseño racional con un propósito reconocible. Pero Hayek va a estar bastante alejado de esta visión. Él más bien va a adherir a una posición, a una tradición que siguieron antes que él otros autores como Hume, Menger, Adam Ferguson o Adam Smith, que creían que este tipo de fenómenos eran el resultado de la acción humana, pero no del diseño humano. Y con esto lo que quiero mostrar es que esta tercera clasificación no es algo que haya descubierto Hayek, sino que ya venía de antes como
como vieron en la clase de Menger hace un par de semanas, si mal no recuerdo. Pero sí creo que esta idea vale la pena nombrarla, como así también este paper, porque marca muy bien la concepción filosófica dentro de las ideas de Hayek, y por eso me pareció importante hacer hincapié en esto. Y bueno, a lo largo del paper, ya por la mitad más o menos, va a empezar hablando de otro tipo de fenómenos sociales, como por ejemplo lo que se relaciona con el concepto de justicia. Hayek, la verdad que en sus ensayos, como les dije, no habla solo de economía, sino que también muchas veces habla sobre todo lo relacionado al derecho. Y bueno, él usa el ejemplo del concepto de justicia, explicando que no es lo mismo una ley que una legislación, y que en el ámbito de la jurisprudencia, en ese momento como que se seguía adhiriendo la idea de que las reglas de justicia son el producto deliberado del diseño humano. En contraposición para Hayek, tanto en la lingüística como en la economía se había abandonado esa tradición y se empezó a seguir más la línea que él pensaba correcta, pero bueno, en el ámbito del derecho él veía estas falencias. En realidad, según Hayek, la autoridad del legislador deviene de una concepción de la justicia preexistente. Lo único que puede hacer el legislador en realidad es articular estas leyes que ya estaban implícitas en la sociedad. Pero bueno, pasando todo esto en limpio que estuvimos viendo sobre este paper, para Hayek la sociedad no es un sistema racionalmente organizado por ninguna mente o grupo de mentes humanas, sino que es más bien un orden espontáneo, es decir, un proceso de constante evolución, resultado de la interacción de millones de seres humanos, pero que no ha sido ni nunca podría ser ni debería ser diseñado consciente o deliberadamente por ningún hombre o ser humano. Y si usamos estos conceptos para el paper anterior, veremos que el mercado también podría considerarse un orden espontáneo, por lo que el problema informativo del que hablábamos en un principio fue resuelto involuntariamente por el hombre a través de esta institución social que es el mercado, y más precisamente por el sistema de precios. En resumen, en este paper Hayek lo que hace es buscar combatir la creencia acerca de la superioridad del diseño y la planificación deliberada por sobre las fuerzas espontáneas de la sociedad. Para él lo correcto es dejar que las fuerzas espontáneas actúen, porque eso es lo que nos llevaría a un mejor resultado. Y ahora la pregunta que nos podría surgir es por qué fue esta institución del mercado la que resolvió el problema informativo y no otra, que es algo que podremos ver en este siguiente paper, que también fue escrito en el año 1967, que se llamó Notes on the Evolution of Systems of Rules of Conduct. Hayek nos va a explicar que esto fue el resultado de un largo proceso de selección natural de instituciones, lo que nos hizo llegar a la institución del mercado. Él va a empezar diferenciando las reglas individuales del orden global que resulta de todo el grupo de individuos. Son estas reglas que siguen los individuos sin darse cuenta, lo que dentro de un ambiente determinado lleva a un orden que asegura la preservación de la especie. Los individuos, nos va a decir, en su conducta, nunca se guían exclusivamente por su comprensión en las conexiones causales entre medios conocidos particulares y ciertos fines deseados, sino siempre por reglas de conducta de las que rara vez son conscientes. Con lo cual también podemos ver una conexión bastante notoria con el paper anterior. Y también nos va a decir que el orden global no es la suma de las partes, sino que depende de la interacción entre los elementos y con el mundo externo. Entonces, un cambio del entorno puede exigir un cambio en el orden del grupo, y por lo tanto en las reglas de conducta de los individuos. Y un cambio espontáneo de las reglas de conducta individual y del orden resultante puede permitir que el grupo sobreviva. Además, los sistemas de reglas de conducta se desarrollan como un todo, y el que una nueva regla aumente o disminuya la eficiencia del grupo dependerá del orden al que lleve tal conducta individual. Así que bueno, nos va a decir que la tarea de la teoría social consiste en reconstruir estos órdenes globales
que se forman de este modo, o sea, a través de la selección de reglas de conducta individuales. Pero esto solamente nos puede proporcionar una explicación de ciertos rasgos generales de los diferentes tipos de estructuras, que será lo único que nos proporciona una guía útil para la acción. Y para entender esto me parece importante aclarar la diferenciación que hace Hayek entre fenómenos simples y complejos y las predicciones que pueden llevarse a cabo con respecto a ellos. Que nuevamente acá tomo el paper que les nombré antes, que se llamaba The Theory of Complex Phenomena. Él va a decir que va a haber mayor complejidad en un sistema cuanto más variables tenga un sistema, justamente, y cuanto más interconectadas estén entre sí estas variables. Y como no podemos contar con toda la data de la interacción entre los individuos de un grupo, solamente podremos hacer predicciones generales que dependerán luego de las situaciones particulares. Esto es lo que lleva a Hayek a clasificar como un fenómeno simple a la física, por ejemplo, y como complejos a los fenómenos más sociales como la economía, por el hecho de que hay muchos individuos interactuando entre sí. Esta interacción involuntaria entre las partes de la sociedad va haciendo que se seleccionen las mejores reglas para el grupo a través de un proceso de ensayo y error, y esto es lo que en definitiva va llevando a la información de instituciones sociales. Entonces, el punto central del paper es que las instituciones más importantes para la vida en sociedad, ya sean las jurídicas, lingüísticas y económicas, no podrían haber sido creadas deliberadamente por nadie, sino que son la consecuencia de un proceso de evolución en el que millones de personas de sucesivas generaciones participaron, dando lugar a una serie de pautas repetitivas de comportamiento que surgen y hacen posible el proceso de interacción social. Esto implica que las instituciones se desarrollaron por un proceso de prueba y error, donde se fue eliminando los menos efectivos. Estas normas de conducta constituyen un mundo intermedio entre el instinto biológico y la razón humana. Es un intermedio ya que si bien las pautas de conducta son resultado del actuar humano, las mismas proporcionan un volumen de información tan grande que terminan sobrepasando cualquier mente, siendo incapaz de concebir o diseñar tales instituciones. Además, nos va a decir que las pautas de conducta que hacen posible el surgimiento de la civilización aparecen a lo largo de un proceso evolutivo en el que aquellos grupos sociales que antes desarrollan el esquema de normas y comportamientos propios del intercambio comercial absorben a aquellos grupos humanos que no siguieron estas normas. Vemos así un proceso de selección natural de las instituciones, donde solamente sobreviven las más aptas y las que mayor beneficio le proporcionan a la sociedad. Con esto también podemos ver una relación con la clase de Malthus que vieron con Manuel, que creo que guarda una relación bastante importante con este paper de Hayek. Entonces, esta teoría hayekiana sobre el orden espontáneo y los procesos de evolución social es el resultado que había tenido junto con su mentor Mises cuando abordaron la imposibilidad del cálculo económico socialista. El aporte de Hayek en este sentido consiste en poner en manifiesto que la imposibilidad del cálculo económico socialista es un caso particular de la imposibilidad de lo que Hayek llama racionalismo constructivista, el cual se basa, como habíamos comentado antes, en considerar que el poder de la razón humana es muy superior al que realmente tiene. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con esta segunda parte, y ahora en la tercera y última vamos a abordar el tema de la teoría de la competencia de Hayek, y vamos a hablar un poco de su conferencia Nobel, ya para ir finalizando. Así que bueno, los dejo y ahora arrancamos con el tercer video.